Preguntas y respuestas, parte 3. Amigo y amiga que me escuchas, personajes públicos como Elena White, su esposo y muchos otros pioneros de la Iglesia Adventista generan preguntas en cuanto a sus vidas personales, en cuanto a sus palabras, sus escritos, lo que hicieron, en fin, porque son personas que pasaron a la historia como grandes pioneros y cristianos en aquella época, siglo XIX, siglo XX. Y algunos hacen algunas preguntas válidas que vale la pena considerar. Más de uno se ha preguntado por qué Elena y Jaime White tienen un obelisco en sus tumbas. Algunos no saben si eso es cierto o no, si solamente es una información así sin fundar. Pero bueno, vamos a abordar esta primera pregunta. Esperamos que sea de su total satisfacción. Algunas personas han expresado su sorpresa y preocupación por encontrar un monumento en forma de obelisco en el lugar de sepultura de la familia de Elena y Jaime White, los cuales fueron pioneros de la Iglesia Adventista. El obelisco, no es una lápida para alguna persona allí enterrada, sino que sirve como indicador de la familia en el centro de la parcela. Fíjate bien, el obelisco no es una lápida para alguna persona enterrada, sino que servía, pues ya que estamos hablando de los pioneros, servía como indicador de la familia en el centro de la parcela. La preocupación surge debido a la conexión del obelisco, sí, como símbolo, como figura, con la adoración pagana en Egipto y otras connotaciones cuestionables. Sí, tal vez tú habrás escuchado que el obelisco es un símbolo, también que se ha utilizado en la masonería, en contextos paganos, seculares, en contextos así como, bueno, que más de alguno sorprenderán, ¿no? Porque tiene un uso también así como esotérico. Evidentemente, sin embargo, muchas personas del siglo XIX no pensaban que eso fuera un problema. Fíjate bien, esto es un punto muy importante porque muchas veces nosotros juzgamos desde nuestra plataforma actual del siglo XXI. Pero si fuéramos una persona del siglo XIX, de los Estados Unidos del siglo XIX, probablemente no pensaríamos así, porque es otra época, otra cultura, otro entendimiento, otra cosmovisión. Muchas personas del siglo XIX no pensaban que eso fuera un problema. Los obeliscos eran indicadores comunes en los cementerios de la época. Cualquier persona, si quisiera tener ese indicador allí en su tumba, pues lo podía colocar y ya. A la vista de la parcela de la familia White, puede haber otros 20 o 30 marcadores de tumbas o de parcelas en forma de obelisco. Una situación similar existe en el cementerio de Rochester, por ejemplo, en Nueva York, donde algunos de los primeros pioneros del adventismo también fueron sepultados. Es muy poco probable que todas estas personas fueran masonas, ¿no? Todos los que están ahí alrededor, o fueran adeptas a las antiguas religiones que adoraban al sol. El uso del obelisco como un indicador en un cementerio era sencillamente algo frecuente. Cualquier persona de la sociedad pudiera utilizarlo sin ningún problema. No necesariamente tenía que ser miembro de una logia masónica. No, cualquier persona podía utilizarlo sin ningún problema. Así que esto no es ningún tributo, ningún indicador de que la persona que lo usara hubiera sido masona o identificada con el paganismo y su simbolismo. Los adventistas de esa época parecen estar entre los que no veían ningún problema con el uso de un obelisco. Era una especie como de un pequeño monumento, era una especie de indicador, como acabamos de decir, simplemente utilizado en los cementerios y no necesariamente comprometer a la persona con alguna filiación de índole pagano ni cosa por el estilo. Podemos decir más al respecto. Recientemente hemos encontrado correspondencia relacionada con esta cuestión entre las cartas de George Butler, que era presidente de la Asociación General de los Adventistas, cuando Jaime White murió en el año 1881. El 12 de febrero de 1894,
el pastor Butler le escribió a la señora White y le dijo: el monumento de granito de color oscuro en BC, o sea, en Battle Creek, que usted examinó, lo pedí la semana pasada para la tumba de su marido, por pedido de su hijo Willie. Él me dijo que se lo cargara a la cuenta suya. Mi amigo, amiga, esto indica que la señora White había visto el monumento elegido y probablemente W.C. White, o sea, el hijo, lo había visto también. Él dio al pastor Butler la aprobación para su compra. Una carta del pastor Butler a W.C. White del 10 de febrero de ese año, en la que se habla del costo del monumento con la lápida y otras piedras, y decía que se erigirá tan pronto como usted envíe la inscripción. Es evidente que la familia White desempeñó una parte activa en la selección del monumento. 20 años más tarde, en 1904, la señora de White escribió acerca de una propuesta diferente para el monumento de Jaime White. Después de que mi esposo, dice ella, fue colocado en la tumba, sus amigos pensaron colocar una columna quebrada como monumento funerario. Nunca, dije, nunca. Ha hecho sin ayuda la obra de 3 hombres. Nunca se pondrá sobre su tumba un recordativo quebrado. Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 122 y 123. Solo podemos pensar, pues, pero puede ser que en contraste con esa sugerencia, se sintió muy satisfecha de tener un monumento bien formado y simétrico colocado en el terreno de la familia. Bueno, si te habrás dado cuenta, ella menciona pues el honorable trabajo y la vida tan digna que este hombre, o sea su esposo Jaime White, había tenido. Entonces dice ella, ¿cómo un hombre de tanto honor, de tanto trabajo, que se esmeró tanto, va a tener un recordativo, un monumento funerario así, diríamos nosotros, chueco, mal hecho, quebrado? No puede ser. No representa bien al hombre que está descansando allí. Entonces, si te das cuenta, Elena White tenía una comprensión de este obelisco como un recordatorio de que allí en esa tumba yacía un hombre, distinguido, destacado, un hombre que dio tanto para la obra de Dios, que ponerle algo mal hecho era una mala representación de lo que él en vida fue. Así que no tiene nada que ver con masonería, no tiene nada que ver con ninguna logia, simplemente era como hemos explicado. Y pues Elena White no tenía ningún problema porque simplemente era un asunto de uso social, de uso de la población, de uso familiar, y no tenía ninguna intención de identificarse con ningún tipo de asunto secreto. Algunos han preguntado respecto a la supuesta conexión del obelisco con la masonería. O sea, me gustaría abordar un poquito más ese aspecto. No hay nada que ocultar sobre eso. Al ver el obelisco en el terreno de la familia, algunos incluso han supuesto que la señora White misma debió haber estado involucrada en el movimiento masónico. Esta sencillamente es una conclusión injusta. La señora White era una opositora, una total, por así decirlo, enemiga de la masonería. Mientras estaba en Australia, instó a un obrero adventista, que estaba, por cierto, profundamente enredado en la masonería, a cortar sus lazos con esas logias masónicas. O sea, ella le dijo claramente que tenía que salir de allí. También aconsejó a otros en contra de la participación de las órdenes masónicas. Y eso lo podemos constatar en El Evangelismo, un libro escrito por ella, El Evangelismo, página 448 a 452, y también el libro Mensajes Selectos, tomo 2, páginas 138 a 161. Bueno, ¿por qué entonces hay un obelisco de la familia White en el terreno del cementerio? Evidentemente, la señora de White no lo consideraba como un símbolo masónico, al menos no para ella ni para sus familiares. Aun cuando otros lo utilizaran, ya fueran los masones, los adoradores del sol, o en fin, cualquier otra persona con mentalidad pagana o secular, independientemente de lo que otros hacían,
ella podía utilizar juntamente con los otros pioneros y como el resto de la población, lo podría utilizar con otro sentido totalmente diferente. Los símbolos significan lo que las personas creen que significan. Recuérdate esta frase muy importante. Los símbolos significan lo que las personas creen que significan. La cruz fue una vez un símbolo detestable de la opresión y la crueldad romana. Pero hoy en día, los cristianos de todo el mundo lo tienen como un símbolo de nuestra redención por medio de Cristo. En lo que para algunos el símbolo de la cruz era una maldición, para nosotros, después de lo que Cristo hizo sobre ese madero, para nosotros más bien es un icono de bendición. Los símbolos pueden cambiar su significado. Cuando Jaime White comenzó a publicar la Advent Review and Sabbath Herald, o sea, la revista adventista y el Heraldo del Sábado, como un documento bimensual, cada número llevaba tanto la fecha de publicación como el nombre corriente para el día de la semana en que se publicó. Fuera el lunes o el jueves, el día de la publicación variaba un poco en ese tiempo. Pronto hizo un cambio. El tema publicado jueves 12 de mayo de 1853 fue seguido 2 semanas después por uno que tenía el día de la publicación, quinto día, 26 de mayo de 1853. Durante varias décadas después de eso, la revista designaba el día de la publicación de diversas maneras, como quinto día, tercer día, para el martes, por supuesto, al parecer preocupados porque los días de la semana habían sido nombrados en honor a los dioses paganos. Sin embargo, para el número del 1 de enero de 1880, la revista volvió a usar los nombres corrientes de los días de la semana. Al parecer, nuestros pioneros decidieron que el uso de esos nombres no comprometía su fe. Fíjate bien, por muy de origen pagano que sea, la palabra lunes de la luna, martes de Marte, miércoles de Mercurio, por mucho que eso tenga, por así decirlo, un trasfondo pagano, eso en realidad, si yo digo la palabra lunes, la palabra martes, la palabra miércoles, en mi mente no hay ningún deseo de congraciarme ni de conectarme con nada de origen pagano, con nada pagano. Simplemente estoy refiriéndome a un día de la semana, sin más. Así que eso no está comprometiendo mi fe. Las personas que utilizan los nombres comunes de los días de la semana no lo hacen para expresar devoción de los dioses paganos. Los nombres simplemente no simbolizan más a los dioses, con independencia de lo que pudo haber significado originalmente. Del mismo modo, mientras que los obeliscos pueden haber transmitido un significado oculto, para el siglo XIX este significado ya no era trascendente para la mayoría de las personas que no eran masones. Es evidente que la señora de White no tenía tales creencias ella misma. Así que mi querido hermano y hermana, la próxima vez que tú veas una acusación en internet contra ella o su esposo o los pioneros de la iglesia adventista de que utilizaban un obelisco, ya tú tienes, otro marco de referencia para que puedas desechar esa acusación. Elena White, así como los pioneros de la iglesia adventista, nunca participaron en logias masónicas, porque la masonería está conectado con el ocultismo, con el espiritismo, fácilmente identificable. En cambio, pues la iglesia adventista, todo lo contrario, está identificado con el reino de Dios, con las cosas de la luz, nada que ver con las tinieblas, ¿verdad? Así que, mi hermano, hermana, espero que esta explicación sea de tu total satisfacción. Muy bien, y quiero finalizar con una pregunta que alguien hizo en cierta ocasión también. ¿Dijo Elena de White que habló con su fallecido esposo en una visión? Fíjate bien qué pregunta más interesante. ¿Dijo Elena White que habló con su fallecido esposo en una visión? Bueno, al respecto puedo decirte lo siguiente. El relato de este sueño de la señora White está publicado en 2 lugares de la The Retirement Years, o sea, los años de retiro, páginas 161 a 163, y en Manuscript Releases, o sea, manuscritos publicados, tomo 10, página 38 a 40. Este relato no es un descubrimiento hecho por algunos críticos de la señora de White.
de evidencia previamente escondida e irrefutable acerca de ella. Más bien es una narración de un incidente interesante y completamente comprensible de la vida de Elena White, que los fideicomisarios del patrimonio White sintieron que era de interés para las personas que también han perdido a sus compañeros de vida. En el sueño, su esposo Jaime parecía haber vuelto a la vida. Y de esa manera la señora de White expresa el deseo natural de que ellos podrían continuar juntos. En realidad, sin embargo, ella sabía que solo era un sueño, ¿sí? Solamente era un sueño. Así como cuando nosotros soñamos que platicamos con la abuelita que ya falleció, es un sueño, no es ninguna aparición sobrenatural, es un sueño. Los críticos de la señora White desean presentarlo como una especie de encuentro espiritista con los muertos. No, eso no fue así. Esa es una acusación, es algo sin fundamento. El sueño fue vívido y parecía auténtico, como a menudo ocurre con nuestros sueños. Pero ella ya despierta, ella nunca asumió que hubiera estado en realidad platicando con su esposo Jaime o con su espíritu. En el sueño, ella lo pone de esta manera: Padre, te vi morir, te vi enterrado. Se ha apiadado el Señor de mí y te ha traído de vuelta a mí y trabajaremos juntos como lo hacíamos. Esto indica su creencia en la resurrección, no en el espiritismo. O de lo contrario, no hubieran podido trabajar juntos como acostumbraban. Me parece que las personas que no están buscando una base sobre la cual criticar a la señora de White, leerán su relato como una atractiva historia de interés humano de un profeta afligido. En esa instancia el Señor se comunicó con ella en un sueño, de una manera que llamaría su atención. Ella misma no creyó que el sueño quería decir que Jaime se le hubiera aparecido de manera real. La Biblia registra un sueño en el cual José vio los manojos de sus hermanos inclinarse ante su manojo. ¿De dónde provino el sueño? No diríamos que era de Dios, aunque mostró cosas que consideraríamos diabólicas si ocurrieran en la vida real. En el sueño tenían significado y fueron presentadas para transmitir ese significado. De igual manera ocurrió con el sueño de la señora White. Solamente fue un sueño, mi querido amigo y amiga. No fue ninguna aparición real ni nada por el estilo. Nosotros creemos, tal como Elena White también lo dice tantas veces en sus libros, que los muertos nada saben y ya no tienen nada que hacer ni parecerse ante ninguna persona, porque todos esperamos que las personas que han muerto resuciten, sobre todo los que han muerto en Cristo Jesús. Estamos seguros que ellos resucitarán en aquel día glorioso. Bueno, mi hermano, hermana, fue un gran gusto haber compartido contigo estas preguntas y estas respuestas. Espero que hayan sido de tu total agrado y bendición. Que el Señor te bendiga.